Ahí está. Listo, listo, hermanito. Pues muy buenas noches, hermanitos. A mí me da mucho gusto tenerlos en esta clase del día de hoy, referido a Miquistli, a esa muerte que nos toca comprenderlo, entenderlo y, ¿por qué no?, vivirlo, ¿verdad? Una de las cosas muy interesantes que nosotros debemos de aprender y desaprender es la cuestión de dejar morir aquello que a nosotros no nos corresponde. No nos corresponde cargar con todo eso, ¿verdad? Pero bueno, además de que muchas cosas nos están pidiendo, nos piden que podamos eliminar. Antes de iniciar esta clase, yo les quiero dar las gracias por todas esas palabras que me mandaron a ustedes, ¿no? Que realmente esas palabras nos ayudan a que podamos seguir creando y creyendo en este camino, ¿no? Que realmente cuando dice uno, pues no fue en vano, no fue en vano este trabajo y no es en vano este trabajo que nos toca hacer. Cambiar un poco la mentalidad, cambiar un poco la vida de alguien, es muy bueno. Es un trabajo que nos toca a cada uno de nosotros trabajar, ¿no? Y bueno, espero que hayan hecho sus ejercicios, la de hacer nuestro árbol genealógico, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? De una otra forma también, entender a toda esa gente, ¿verdad? Que tal vez no entienden este camino y es válido también decir, pues tal vez me equivoqué, ¿no? Yo tuve el error o no tener la razón, ¿sí? Porque aquel que se afana, que se empeña a decir, yo tengo la razón y los demás no tienen la razón, es ahí donde nosotros debemos de entender que es importante labrar este camino, forjar este camino, labrar este sendero, este cuerpo, esta casa, ¿no? Pues bien, para muchos de nosotros, hermanitos, morir es el fin, ¿no? Porque así nos han enseñado, quizá no nos justifiquemos, pero así nos han enseñado. Dicen, morir es el fin de todo. ¿Y quién nos garantiza que morir es el fin de todo? ¿No? Para los abuelos solamente es término de un ciclo. Viene otro ciclo. ¿Y cuál es ese otro ciclo? La reencarnación en otro ser. ¿Sí? Pues bien, Tlacatzintli a quien Shokin el Tocaya Miquistli, el hombre que no creía en la muerte, que no creía que realmente había predicciones, que no creía porque estaba él, ¿verdad? Estaba en justo en ese momento de su vida fructífera, de su vida abundante, pero sobre todo él estaba muy sano, feliz, ¿no? Feliz de vivir, feliz de vibrar en ese existir. Pero resulta que a muchos le decían, ¿no? Le comentaban. Un día, un señor que vivía muy feliz en la autosustentabilidad en su pequeño ranchito. Tenía sus chivitos, tenía sus pollitos, sus gallinitas, sus borregos. O sea, no sufría de nada. Tenía leche de vaca, recién ordeñado, preparaba sus quesos y lo que no consumía pues lo vendía, ¿no? Inclusive, inclusive tenía suficiente dinero para poder darse algunos gustos de vez en cuando, ¿no? Pero, pues como él decía, todo es abundante para mí, ¿no? Pero en el transcurso de su vida empezó a soñar, a tener sueños, a ensoñar
ciertos sueños muy perturbadores para él. Soñaba que se casaba de blanco con su esposa y consumaban la boda, el matrimonio. Soñaba que viajaba en una especie de caja, de, de, de un cajón, iba manejando, pero estaba todo oscuro. Soñaba, llorando, ¿no? Llorando que se sentía perdido en un lugar oscuro. Y a raíz de esto, era muy consecuente ya sus sueños. Entonces su esposa le comentó, le dijo, pues me está pasando esto. Le dice, tal vez por la comida, por la cena que tú tuviste o por los pensamientos que tú has estado, pues, programando, ¿no? Pero el señor aún seguía preocupado. Le dice, mira, mujer, mañana a las 5 de la mañana quiero que me prepares mis itacates, mis memelitas, ¿no? Y un poquito de carne seca, házalo, por favor. Necesito que me pongas en mi morralito, ¿no? En pequeño morralito, 5 litros de frijol. También quiero que pongas ahí un poquito de semilla de calabaza, un poquito, unos cuantos quesitos. Le dice, ¿y a dónde vas a ir, viejo? Voy a ir a visitar a mi compadre. Él sabe tirar las cartitas, sabe buscar. Le decimos nosotros la suerte, ¿no? Bueno, está bien. Al día siguiente se preparó y se fue. Se despidió de su esposa, pero se puso un garrafoncito con mezcalito. Dice, pues me lo voy a tomar con mi compadre, allá me voy a quedar. Le dijo su esposa, no me esperes porque allá con mi compadre, me voy a tomar unas copitas. No te preocupes, no me esperes. ¿De acuerdo? En el camino iba con sus burritos y su caballo, pero a- al bajar cerca de un río para cruzarlo, se dio cuenta que estaba un señor de blanco, estaba paradito contemplando el río y le preguntó, oiga señor, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, mijito, le dice, ¿a dónde se va usted? Ah, voy aquí al siguiente pueblito, voy a visitar a un compadre. Ah, qué bien que usted visite. Y entonces el señor de blanco le dice, oiga, ¿con quién viene usted? Dice, no, pues yo vengo solo, ¿seguro? Sí. ¿Por qué? Porque vi que alguien venía con usted. En las nancas de su caballo venía alguien más. Dice, no, vengo solo. "Mm, ¿y por qué no me invita usted un traguito de ese mezcal que trae usted? El mezcalito de pechuga. Dice, ¿y cómo sabe usted? No, pues yo sé. Claro, por supuesto que sí. ¿No? Le dice, sí. Ay, caramba, le sirven un vasito, un jarrito. Dice, no, pues este mezcalito sí está delicioso. ¿Me podrías regalar otra copita? Por supuesto que sí, mi amigo, le dice. ¿Le da? Pero veo que traes tus memelitas. Claro que sí, viejo, le dice. Le cobo compartir. ¿Cuántas gusta comer? Deme dos. Ah, le dio de comer. Comió el señor. Le dice el señor, oiga, gracias por haberme invitado a mi almuerzo porque tenía hambre. Estaba aquí viendo a ver si podía pescar algo, pero usted ya me dio de almorzar. Nomás porque usted fue muy amable conmigo, le voy a dar una cosa. Y dice, ¿pero qué? Una palabra. Ah, claro, lo escucho, abuelito, lo escucho. No te olvides que somos como, no te olvides que somos como ese aire que pasa invisible. No te olvides que somos como ese río caudaloso que arrasa con todo. No te olvides que algún día tendremos que regresar a esa gran fuente. Dice, sí, 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 abuelito, entiendo lo que usted me dice. Cuídate mucho. En lo que él le dio la vuelta a su caballo para empezar a cruzar el río, ya no había nadie. Llegó a la casa de su compadre,
¿Qué pasó, compadre? Qué bueno que me visitas y bueno, abrazos y todo, ¿no? Una gran amistad. Ya la sé, el señor le dice a su esposa, al que lo fueron a visitar, mujer, mata tu gallina, la más gordita que tengas, ¿eh? Porque vamos a comer aquí, come, compadre. Claro, no, pues qué bueno que nos visita usted, compadre. Pues mire que le manda a su comadre empezó a darle todos los presentes, ¿no? Porque siempre hay que ir de traje, ¿no? Ya le entregó y le dice, pues véngase mi compadrito si no trae algo. Dice, sí, traigo un mezcalito de los buenos. Solo que un abuelito le dice en el camino, lo traía bien lleno este contenedor, este bulito. Pero pues un abuelito me pidió, le regalé, no se preocupe, compadre. Dice que bueno que hay que compartir todo esto, ¿no? Y entonces le dice su compadre, saca la botella, dice, oiga, compadre, ¿ya vio su botella? Dice, ¿qué? ¿Está completo? ¿Es en serio? Dice, sí. Entonces el que llevaba el mezcal le dice, compadre, te lo juro, le serví 2 mediditas, pero bien cargado. Dice, bueno, tal vez alucinaste. No, también le di 2 de mis itacates, de mis memelitas. Ya saca sus morralitos. Están completos. ¿Cómo habrá sucedido? Bueno, bueno, ese ya es lo de menos. Trae sus limones, empiezan a beber y empiezan a platicar. Dice, compadre, pues mire, me pasan estos sueños, estos y estos y estos. Son muy importantes los sueños para nosotros, los que vivimos en los pueblos, ¿no? Porque nos dicen qué nos puede pasar. Entonces dice, caramba, compadre, pues eso me preocupa. Pero ahorita aprendemos nuestro Poposhkomit y ahorita voy a traer mis papelitos, le llaman ellos las cartitas, las barajas, ¿no? Y esa tirada. Compadre, hay una mujer, hay una mujer que se lo quiere llevar a usted. Dice, caramba, compadre, ¿qué sería? Pero no es de este plano. ¿Qué es? Es mi quisle. Bueno, bueno. Nuevamente, tire, compadre, chéquele, pero yo me siento bien sano. Sale, empieza a leerlo, a contarlo. Le dice, así como la cuenta que me está dando estos papelitos, usted se va a morir dentro de un mes, un domingo. Compadre, ¿cómo cree? No, no, no. Bueno, dice, venga, se vamos al fogón de tu comadre, porque en el fogón también se puede leer los destinos. ¿No? Empieza a limpiarle con un huevo, le empieza a hablar todo, y ese huevito lo mete al abuelito fuego, explota. Le dice, ¿sabes qué, compadre? Coinciden muchas cosas, pero no te preocupes. Comieron, hicieron todo lo que tenían que hacer, platicar. Le dice, mañana nuevamente lo trabajamos, ¿no? Nuevamente aplican otro, pero con el solecito, y le dice, sale lo mismo, ¿no? Sale lo mismo, compadre. Así es que hay que cuidarse mucho. Bueno, se despidieron y este amigo, el que fue a visitarles, en tono de burla, le dice, no te preocupes, compadre. Tienes compadre para otros 50 años, ¿no? Se fue muy positivo. Llegó a su casa, le dice, oye, viejo, ¿qué te dijo el compadre? Le dice a su esposa. Dice, no, pues me dijo que dice que me voy a morir dentro de un mes. Está loco el compadre, ¿no? Y siguió trabajando. Pasa el mes y se acuerda ese día domingo. Llega el día. Le dice, mujer, el día de hoy no voy a ir al campo, no voy a ir a trabajar. El día de hoy me lo voy a tomar para mi descanso. Dice, viejo, pero tienes que ir a arreglar el cerco de las vacas. Pues dice, mañana lo hago. Mañana. Ahorita lo que quiero es que me prepares un caldo de pollito de rancho, el mejor que tengas, la mejor de tus gallinitas. Prepáramelo, por favor. La mitad lo quiero en mole y la mitad en caldo.
por favor. Recuerda, colgó su hamaquita, fue a traer sus cervecitas y dice, "Oh, el día de hoy no me voy a ir a ningún lado para que no me pase nada, ¿no?" Y entonces se puso a beber, a mediodía comió, feliz. Le dice a su mujer, me voy a dar una siestecita, ¿no? Se pone a dormir unas 2 horas, despierta, se da un baño, se peina y nuevamente se recuesta en la hamaca, ¿no? Empieza a limpiar sus armas, porque, pues en su rancho hay que resguardarse. Y entonces le dice a su mujer, le dice, viejo, mira, me acaban de avisar que tenemos que ir a la comisaría, nosotros las señoras, porque va a haber un beneficio, pero para las señoras, le dice, hombre, tú vete, vete mujer, yo me quedo, ¿no? Dice, pero te voy a encargar algo. Dice, claro, tú dime. No les he dado de comer a los puerquitos. Dales de comer, por favor. Dice, no te preocupes, yo lo hago, tú vete, 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 haz tus cosas, ¿no? Llega el momento, el señor todavía estaba mareadito, agarra la bandeja de maíz. Entonces al caminar, quería tropezar, se iba caminando y sonaba, el maicito sonaba. Entonces, como los puerquitos estaban amarraditos en los postecitos, le llamamos nosotros horcones de, 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 de la casita donde estaba el chiquero de los marranos, empezaron a jalonearse, a jalonearse, a jalonearse, y por descuido, al momento de moverlo mucho, la casita, el techadito era de teja, se desgajan, salen tres, tres tejas que se ponen en el techo de la casa. Uno le pega en la sien, otro en la parte de la cabeza, aquí en la parte en la coronilla, cae y el último llega, nuevamente le cae en la sien. ¡Shut! Vete para allá. Ujú. Entonces, al momento de pegarle, se muere. Quería levantarse todavía, pero estaba mareadito, se ahogó y se murió. Y no hizo nada, ¿no? No hizo nada, supuestamente, hasta por eso no fue a trabajar ni al campo, ¿no? Se murió. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este pequeño relato? Que cuando nos toca, nos toca. Y cuando no, aunque nos pongamos en el camino de la muerte, no nos morimos. Sí. También, ¿cuál es la otra enseñanza que nos da este pequeño relato? Nos enseña que nosotros debemos, ¿verdad? Disfrutar cada momento, cada segundo, ¿sí? Permíteme. Bueno, y justo, hermanitos, es lo que nos toca ver el día de hoy, ¿no? Que cada momento cuenta, que los sueños predicen. En los ensueños, y justamente el día de hoy, vamos a hablar cómo ensoñar, cómo empoderarnos con estos ensueños, cómo poder trabajarlos, cómo poder aprovechar esos mensajes, ¿no? Bien, el día de hoy nos habla del día de hoy, Nahui Miquisli, ¿no? El día de hoy es un día 4 muerte, ¿sí? Con su regente, su protector, nuestro protector, Tecusistecatl, el portador del caracol, ¿no? De Alatecocoli, ¿sí? Miki, la palabra Miki es muerte, morir, pero hay muchísimas cosas
que en la lengua náhuatl está presente la palabra Miki, ¿no? Para decir muero de sed, o sea, de esa forma intensa, nosotros decimos ni amiki. ¿Mm? La palabra ni amiki es yo muero de sed, ¿no? Muero de sed, es una palabra muy intensa. Tenemos el otro, ni apismiki, muero de hambre, ¿no? Es por decir algunas palabras. Entonces, la palabra muerte está muy constante y esa constante que nosotros podemos encontrar justamente nos habla de que podamos estar conscientes de que día a día estamos muriendo. Día a día vamos a existir, que donde quiera que estemos, ahí está al lado de nosotros Mikis, ¿verdad? Que no lo querramos ver, bueno, pues esa es otra cosa. Que no nos querramos hacer responsables de nuestros sueños, es otra cosa. Pero Él siempre va a estar ahí. Dice la muerte del espejo de obsidiana, ¿sí? Es dejar morir ese espejo de obsidiana. Es el último aliento de vida. Cuando morimos, sacamos el último aliento de vida. Y para los que alguna de una u otra forma hemos experimentado de despedir a alguien, a un ser querido, uno de los síntomas que encontramos de estas personas que ya van, que mueren por edad avanzada, ¿verdad? Dejan de comer, dejan de comer. Si comían dos tortillitas, ahora comen una tortillita, después un pedacito nada más al día. Ya no comen mucho, ¿no? Y una de las cosas que yo he visto, he experimentado con muchas personas, que luego dicen, oiga, mira, ya vinieron por mí, díganles que se vayan, todavía falta, mira, ya quiere que me vaya. Y empieza a ver a personas que ya fallecieron, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros empezamos a observar, ¿no? Dice, el curvo de la obsidiana, que es el Ixtlaculio, el que ve desde su energía interna. Sí, la muerte está dentro de nosotros. Pero bueno, ¿qué más podemos decir? Dice que aquí miren esta. Este que ven ustedes aquí es el aliento que nos da vida. Por eso tiene muchos ojitos, celestes, no ojitos solares, miren. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13. ¿No? En numeral 13. Dice la autorrealización, debemos de hacer eso. Y si se dan cuenta, mi Kistli en su oído está saliendo una manita. Es uno de los Macuilti, ¿sí? Pero ¿qué tiene que ver los Macuilting, los números 5? Inclusive en el círculo de abuelos hay un grupo que les llamamos así. Les llamamos nosotros los Macuilting, los números 5.
Bueno, estamos de regreso, hermanitos. Les decía, los McQuilting es un grupo de abuelos que justamente se dedican a esto, a compartir, a enseñar los ejercicios de la transformación, ¿no? La transformación que, la transformación física, la transformación intelectual, la transformación emocional en todos los ámbitos, inclusive la transformación física, ¿eh? El hecho de transformarse, el hecho de cambiar de forma, ¿no? El hecho de transformarse físicamente, ¿no? Cambiar de cuerpo. Estos McQuilting son los que muestran el número 5 y Miquisle es uno de ellos. Es básico, morir, dejar morir a ese otro yo para poder transformar, para poder cambiar, ¿no? El curvo de la obsidiana, miren, aquí tenemos a Quetzal, a un curvo, lleva un curvo de la obsidiana como ese boomerang, ¿no? Ese curvo de la obsidiana es el que corta, el que lastima, porque porque realmente dejar morir a ese otro yo que nosotros portamos dentro de nosotros es necesario, ¿sí? Es necesario dejar morir a ese otro yo, a ese otro que no nos permite transformarnos, no nos permite cambiar de mentalidad, no nos permite cambiar de, ¿verdad? De ser, de nuestra esencia. La muerte es interesante, la muerte es necesaria que se presente en nosotros. Sí, ¿por qué? Porque justamente eso nos va a empoderar a que podamos avanzar, ¿verdad? A empoderarnos, a cambiar nuestra forma, permíteme, nos va a ayudar a cambiar nuestra forma de ser, morir para vivir. Curioso, decía alguien. Entonces, no me explico, no entiendo el hecho que usted dice, morir para vivir, ¿sí? Es una frase. Dice, morir para vivir plenamente o en plenitud. Ay, caramba, dice, ¿cómo está eso? ¿Sí? Si tú quieres cambiar realmente algún hábito, alguna enfermedad de adicción, primero tienes que aceptar. El primer paso es la aceptación. Decir, de acuerdo, tengo esa maldad, tengo esa enfermedad, ¿no? Para poder encontrar la medicinita, para poder transformarme. Miren, aquí la manita de mi quisli sale desde, desde la percepción, ¿sí? Y esa manita es de color rojo, la cual nos dice necesitamos mucha fuerza de voluntad para trabajar. Inclusive, miren, tenemos una bandejita de precisamente todo de blanco, un molcachix todo de blanco, un contenedor todo de blanco. Nos dice, para purificar este cuerpo, que es la serpiente que vemos ahí, ¿no? Nuestra energía interna, el color amarillo, nuestra luz, nuestro tona, nuestro cuerpo. Recuerden que nuestro cuerpo es nuestro tona, lo físico, y nuestro nahual es nuestro espíritu, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tenemos una pequeña serpiente que, que bordea a este contenedor, ¿no? Lo mismo, lo que nos implica, lo que nos indica en esa parte es que realmente tenemos que hacer esas ceremonias, ¿verdad? Esas ceremonias que están enfocados
al trabajo interno. Miren, aquí tenemos a su Tezcatlipoca, a esa energía que está ahí presente. Y si se dan cuenta, aquí no es de color amarillo, como en Los Señores de la Noche, todos tienen el color amarillo, esta pequeña coronilla, ¿no? Lo cual nos indica que aquí en este trabajo nos habla de un pensamiento limpio y que ese pensamiento de transformación, de cambio, vaya pues, de purificación, ¿no? Es necesario utilizarlo como esa medicinita para nosotros, ¿verdad? Es interesante que a veces decimos, es que sí, yo quiero cambiar. No basta con decir sí, no basta con desearlo, no, eso no basta. Es necesario, como nos lo muestra aquí, miren que el quetzal, con su cuchillito, con su istakuluki, es necesario hacer esa introspección hacia adentro de nosotros. ¿Por qué queremos cambiar? ¿No? Y hay muchas personas que no quieren cambiar, no quieren cambiar, les gusta vivir como viven. Y luego decimos, ¿y qué puedo hacer para que cambie? Nada, no podemos hacer nada. ¿Por qué? La decisión es de cada uno de nosotros, ¿no? Es como aquel dice, sí me quiero sanar, sí quiero sanar, sí, pero si yo te digo es que tienes que hacer ayuno, tienes que hacer esto, no, es que está bien difícil. Entonces, pues no te quieres sanar. Lo que nos dice aquí, miren el Quetzal, para alcanzar esa elevación, esa espiritualidad, pues tienes que cortar con hábitos, inclusive con personas. Hay personas que en vez de sumarnos, nos restan, no nos ayudan en nada, no nos empoderan. Lejos de hacernos ver la realidad, nos pintan un mundo de fantasía, ¿no? O pues no nos permiten ayudarles para su sanación. Simplemente es eso. Tenemos todavía el síndrome de que alguien de afuera venga y me sane, ándale. Usted venga y sane. No se puede. El 50% lo tiene que poner la persona que se quiere sanar. Y el otro 30%, las energías que le permiten sanar. Y el 20%, aunque parezca inverosímil, aunque parezca que es charlatanería, el otro 20% lo tiene que hacer el intermediario. ¿Quién es el intermediario? El que sana, el que le prende sus velitas. ¿Por qué? Porque el 30% él solamente es el medio para sanar a los demás. ¿Sí? Y todos los sanadores manejan eso. Dicen, yo no sano, yo soy solo un medio para sanar, ¿no? Al mismo tiempo, y no vamos a poner muchos ejemplos, tenemos a Pachita, tenemos al abuelito que les decía yo, a la abuelita Flor. Ellas jamás dijeron, yo soy el que sana, ¿no? Yo solo soy un medio. El 50% está tu seguridad de que yo te voy a sanar. Pero si tú antepones, dices, que me va a sanar, él no me va a sanar. Claro que no te voy a sanar. ¿Por qué? Porque te estás negando, no estás permitiendo que yo te pueda sanar. ¿Sí? Recuerden que en nuestro cuerpo tenemos nuestros guardianes, quienes nos resguardan, quienes nos protegen.
Todo aquel, todo aquel sanador, ¿no? Que les diga, yo soy el que los voy a sanar, yo soy el sanador, yo he sanado tal, tal. Es un charlatán, es un charlatán que solamente busca obtener lo económico. Se los aseguro. Aquel que ha entendido, que ha comprendido este camino, les puede decir lo que tú puedas ofrendarme, ¿no? Lo que tú puedas ofrendarme. Pero el charlatán les va a decir, no, pues te sale en 20,000, en 30,000, en 50,000 y hasta en 100,000 tu sanación. Recuerda que tu vida vale más que todo ese dinero. Sí, pues, pero ¿dónde agarro el dinero? Si no tengo, ¿no? A todo esto, ¿por qué? Porque se ha entendido, se ha hecho, se ha, se ha preparado esa persona con esa mentalidad, ¿sí? De que nada es mío, solamente soy el medio. ¿Y dónde lo podemos encontrar esto? Aquí está, mire, el quexalito es lo que nos dice, por eso está sacando su lengüita. Percibe lo hermoso, deja eso, lo hermoso, y lo que no, pues córtalo. Corta esta Ishlakuyuki. Pero para cortar, tienes que conectarte. Tienes que hacer tu introspección hacia adentro, no hacia afuera, hacia adentro de ti, hacia tu energía interna, ¿sí? Hay que viajar a ese lugar que son los sueños. Los sueños nos dan mucha información. En alguna de las grabaciones ahí en el canal de YouTube, ¿verdad? Tenemos una charla donde hablábamos de los sueños. Al igual con el hermanito Miguel Ángel, eh, tuvimos una pequeña charla ahí sobre la interpretación de los sueños. Los sueños para los pueblos originarios, para los pueblos náhuatl, para los pueblos de la montaña. Cada uno de los sueños contrae y nos da un mensaje, ¿sí? Ahora, todo esto, toda esta iconografía, toda esta información de la imagen tenemos el Atecocoli. Es el que llama a las energías intangibles, ¿sí? Por eso para muchos que intentamos hacer una sanación, el vibrar el atecocoli cerca del pecho o de la espalda o del lugar donde le cause dolor a la persona, hay que tocarle con más fuerza. Pero cuando uno lo está tocando con la fuerza, ¿qué pasa? Cuando la energía es muy densa, muy fuerte, está muy impregnada pues ese vampiro energético o esa larva energética cuesta mucho soplar, porque vibra ese caracol, ¿sí? ¿Y eso para qué o qué? ¿A qué nos lo está mostrando? Miren, Tecucisteca, aquí está. Dice, con tu aliento tú puedes sanar. Tu aliento es sagrado. ¿Por qué? Porque Yeyekat, el aire que inhalamos, está conectado con muchas energías del universo, los que aún algunos le llaman los 13 cielos, los 13 niveles. Estos son, miren, estas cuentitas, estos ojitos estelares. Entonces, el viento está conectado con esas energías y nosotros lo inhalamos. ¿Se dan cuenta? Y con eso sanamos con nuestro caracolito. Cuando abrimos rumbos, es muy interesante cuando nosotros abrimos rumbos, ¿sí? Tocamos arriba, uno, C, dos, abajo, la tierra, Ome. Y es lo que nos está mostrando Tecucisteca, ¿sí?
No es porque a alguien de los abuelos se le ocurrió, hay que soplar caracol hacia arriba, ahora abajo. No, ahí está en el Amoshli. Ahí está en el Amoshli, hermanito. ¿Por qué abrimos los rumbos de esa manera? Porque estamos llamando a las energías intangibles que en esa reunión, que en esa ceremonia que hacemos, bajen a través de nosotros y nosotros podamos sanar a los demás. Quetzalcóatl, Tonatiuh, Mictlantecutli, Mictlancihuatl y Tezcatlipoca, norte, poniente, Xipetotec. Recuerde que Xipetotec, algunos dicen, es una energía masculina. No, dice Xipetotec, que cambia de piel, persona que cambia de piel. ¿Eh? Sur, Huitzilopochtli, Tlaloc, Chalchiuitlicue. Estamos abriendo los rumbos. Por eso es importante al terminar esa ceremonia, hay que cerrar los rumbos, hay que despedir. ¿Por qué? Porque nos ha sucedido. Yo he observado, he visto, pero pues hay un encargado. ¿Por qué? Luego algunos abren los rumbos y como ya se nos hizo tarde, ya se quieren ir, todos agarran su tlalmanal y vámonos. ¿Y qué pasó con los portales? ¿Así los dejamos abiertos? Ah, pero al ratito, no sé, yo me siento enfermo. Sí, esto es algo sagrado. Esto no es, esto no es, ninguna demostración, no es diversión, es algo sagrado. Sí, porque estamos intencionando que esas energías bajen a través de nosotros y nosotros podamos, ellos, más bien ellos puedan actuar a través de nosotros. Ujú. Sí, y ese cambio es necesario, claro. Es una ceremonia, ven, aquí, vean, nos pone aquí una ceremonia. Es la fuerza de voluntad, es la introspección de nuestro Tezcatlipoca, este es nuestro espejito, nuestra energía interna, ¿entiende? ¿Sí? Entonces, y si se dan cuenta aquí Tecocistecatl, pues está descalzo. Algunos dicen Tecocistecatl es una energía femenina, porque tiene un quechquemil y tiene su falda, su cuello. Sí, es una energía femenina, pero también es una energía masculina, ¿eh? Tecocistecatl. Dice el señor que porta el caracol, pero también es la misma Metzli. Metzli, la mejor maestra que nos enseña la ciclicidad, los ciclos lunares, ¿no? Luna nueva, cuarto creciente, cuarto menguante, luna llena, son los 4 ciclos. Y esos 4 ciclos están presentes en nuestra vida, en toda nuestra vida, claro, ¿no? Cuarto creciente, pues cuando crecemos nosotros. Ajá. Luna llena en esa etapa de nuestra vida de luz, de luminosidad, de compartir a los demás. Cuarto menguante es ese vejez hacia donde vamos nosotros, ¿no? Es esa ciclicidad que nosotros necesitamos entender. Entender que nadie es eterno en este plano existencial, ¿no? Y aquí está mi Quisle, vean. Todos que ustedes ven, estos tonalti, estas energías, están en el rumbo norte. Aquí está mi Quisli,
Ocelot, Yeyecat, Itzcuintli y Tecpatl. Y cuchillo de pedernal. ¿Eh? Ahí está. No los estoy inventando yo. ¿Ah? Y aquí es el acto de la introspección. Vea, aquí está. Está abriendo las fauces, Miquisli, ¿verdad? Pero también la mandíbula de Miquisli está abriendo y hay una persona que está introduciendo su cabeza en la boca de. Pero después de Miquisli está Coatl. ¿Ah? Nos habla pues de un cambio, de sumergirnos, de entendernos, de entender que somos tan efímeros en este plano existencial. Pero nos encanta afanarnos que nosotros queremos juzgarle al Eterno. No es así, ¿no? Nos habla de esa introspección, nos habla de esa muerte que lo hacemos todas las noches. ¿Mm? Al acostarnos, al acostarnos, morimos en esa pequeña muerte. Viajamos a ese otro mundo onírico. Sí. Y vean, aquí nos muestra un atadito de ocote, igual con una mantita de manta blanca y con una cuerdita. Dice que en toda nuestra vida, esta es una ceremonia, hacer esa introspección, dejar morir a esa otra persona. En la noche, vean, justamente en la noche, tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ojitos estelares. ¿Cuántos señores? ¿Cuántos? A ver, ¿sí? ¿Cuántos señores de la noche son? 9, ¿no? ¿Cuántos niveles hacia el Mictlán son? 9. 9. Entonces, todos estos hermanitos tienen mucha conexión. Aquí nos habla de que cada noche podemos trabajar con el Señor de la noche. ¿Y cómo vamos a saber qué Señor de la noche va a vibrar el día de hoy? El hermanito Maztlactli Yekat, todos los días, y yo se lo reconozco, ese esfuerzo, porque yo sé qué es hacer ese trabajo. Yo lo sé, yo lo he hecho. Decimos, pues sí, sí, parece nada, pero es un esfuerzo que damos. Es una ofrendita que nosotros vamos dando día con día. El hermanito ahí lo describe, qué señor de la noche vibra el día de hoy con esta energía y así sucesivamente, ¿sí? Entonces nos dice, en cada día, en cada noche, tenemos al Señor de la noche, un Señor de la noche con el que podemos trabajar nuestra energía, nuestra luminosidad, esta serpiente de luz, baja la energía hacia nosotros. La energía interna, la serpiente de color amarillo es nuestro tona, nuestra luz. Pero tenemos a un coralillo, a una serpiente de color rojo, que también emana, que también baja de allá arriba, ¿no? Y ese serpiente de color rojo tiene un tecpat. Nos habla de la fuerza, de tener la fuerza de voluntad, de cortar, de eliminar todo aquello que no nos corresponde. A la vez que ese cuchillito en ese sueño es una luz, es una conexión de cómo podemos vivir nuestra vida onírica, nuestra vida material, así como estamos en estos dos planos.
Sí, decimos dimensiones. Algunos dicen, nada más son dos dimensiones. Hay muchas dimensiones. Sí, hay muchas. ¿Cómo cuál? Esto, la que estamos viviendo ahorita, la de poder entender, poder percibir y poder intuir que hay, que hay mucho más allá de lo que ven nuestros ojos. Sí, hay más energías de lo que nosotros creemos. Hay más energías de lo que de una otra forma queremos vivirla. Si potencializamos, si encauzamos esta ensoñación y traerlo a nuestra vida diaria, podremos entender los Tetzawi. ¿Qué es Tetzawi? Tetzahualistli, presagio, presentimiento. ¿Sí? En los sueños nos dicen todo. ¿Sí? Maestro, ¿y cómo voy a saber? ¿Y cómo voy a poder encaminar y enfocar mi ensueño? Primero necesito saber qué quiero, ¿no? Porque no es nada más ir como el cieguito a ver lo que encuentro en el camino, ¿no? De este camino debe de tener esa objetividad, ¿verdad? Sin objetividad, nosotros difícilmente podremos encontrar nuestras respuestas. ¿Cómo vamos a encontrar las respuestas si no sabemos qué buscamos? ¿No? ¿Por qué voy a ensoñar? Ahí algunos dicen los hermanitos, es que a mí me da miedo ensoñar, maestro. Sí, y es que sí, ensoñé, pero me encontré con seres. Sí, así es. ¿Por qué? Porque no te enfocaste en lo que querías, tú vas por lo que quieres, no a ver qué encuentro por ahí o a alguien quien encuentre. Ojo, hay que tener muy presente eso, porque en esta vida en el que estamos viviendo, muchos de nosotros eso hacemos. A ver qué me encuentro el día de hoy. No, 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 no. El día de hoy, mi principal objetivo es aprender, empoderarme, ser feliz. Tengo bien claro que quiero el día de hoy, pero yo les aseguro, el 95% de la gente dice, ah, es ganancia que desperté. A ver qué me encuentro en el camino. Sí, ¿cómo no sabes qué vas a encontrar? Pues encuentras cualquier cosa, hasta basura encuentras. Ujú. Y al ratito, ay, pobrecito de mí, pobrecita de mí, siempre me va bien mal. Pues sí, pues si ni tú misma ni tú mismo sabes lo que quieres. Entonces, ¿por qué te quejas de los resultados de lo que tú obtienes? ¿No? Es estar seguro, quiero esto. Igual en el ensueño, quiero esta respuesta. ¿Se puede? Sí. Dice, ni nenemis, ni patlanis, y cao, opa, ni monemitis, pan mictlán. Caminaré, volaré, viviré dos veces en el lugar del descanso. ¿Eh? En ese espacio onírico, en ese espacio de sueño, del ensueño, vamos a encontrar, vamos a encontrar respuestas. Podremos visitar a nuestros ancestros. ¿Quiénes son nuestros ancestros? Nuestras vidas pasadas, nuestras 7 vidas pasadas. ¿Se acuerdan? Que en el curso de lectura de la Moshli vimos cómo podemos encontrar nuestras 7 vidas pasadas en las 3 cenas. Y ahí mismo podemos encontrar cuál en nuestro siguiente signo qué, qué energía vamos a hacer. ¿No? En mi caso, en el siguiente vida, yo soy Ocelot, en la siguiente vida seré
Omecuautli, 2 águilas. Y me estoy preparando también para eso. Para cuando llegue el momento, en mi siguiente vida tengo que actuar como el águila, que vuela alto, que siempre está en constante cambio. En mi vida pasada, más cercana, Acatl, fui Acatl, lideré y me he encontrado, ¿sí? No, en esa vida yo no era del sexo masculino, yo era del sexo femenino. En esa vida, lo que se me ha presentado en este ensueño objetivizado, le llamo, pues esta era Sigua Tlapajtijquetl, la mujer medicina, ¿no? Entonces, en el Amoshli encontramos todo lo que necesitamos, desde leer el tonal, desde encontrar lo del amarre de tilma, ¿no? ¿Qué tan compatibles son las dos personas para unirse en ese trabajo? Lo que le llaman como el amarre de tilma. Muchos, sin el afán de ofender a nadie, si es que lo hago, discúlpeme, no es mi intención. Muchos lo retomamos, lo del amarre de tilma, como, pues, como un negocio, ¿no? Yo puedo hacer el amarre de tilma, pues te cuesta tanto. A ver, me das la mitad y la mitad después de que termine de hacer tu ceremonia, ¿no? Y es válido, tenemos el libre albedrío, ¿no? Pero debemos de entender que justamente, ¿sí? Esa mujer medicina lideró en la parte de trabajar con la medicina, ¿verdad? De traer esa gente, esas personitas a este mundo, ¿no? Con lo que ahora le llamamos partera. He encontrado muchas cosas en eso, en el ensueño, ¿no? Entonces, ¿lo podemos hacer? Sí, permíteme, ahorita les explico las instrucciones. Oncaspajtli y Panmictlan. Está la medicina en el descanso. Ojo, en el descanso. O sea, cuando soñamos, hay medicina. Pero en verdad soñar, pero en verdad descansar. Muchos de nosotros nos la pasamos, 5 horas, en verdad dormir. Pero muchos de nosotros estamos acostados 15 horas y de esos 15 horas, 10 estamos con esto. No, estoy en la cama. Es domingo, hoy no voy a trabajar. ¿No? Ahí estoy. Me volteo para acá. Pues ya se acabó tu sueño. Sé productivo, ¿no? Tu cuerpo ya no necesita eso. Haz otra cosa. Pero cuando en verdad lo hacemos para el descanso es una medicina. Yo sé lo que les digo. Cuando has ayunado de sueño y cuando te vas a dormir y ese sueño reconfortante es muy apto para la medicina, para el viaje a ese Mictlán, encontrar medicina, si es que lo que queremos es, o reencontrarnos con nuestras otras vidas pasadas. No. Yo tengo una de mis vidas pasadas que no fue tan bueno ese personaje, no fue tan bueno. Hizo muchas cosas negativas para nosotros desde nuestra visión occidental. Y por eso ahora entiendo por qué hay cosas que digo, bueno, pues yo sé que me estoy portando bien, yo sé que estoy trabajando como debe de ser. ¿Y por qué me pasan estas cosas? Inmediatamente me conecto y digo, sí, tengo que pagar lo que hice en mis otras vidas pasadas.
Eso nos va a ayudar a entender mejor esta vida. Eso nos va a ayudar mejor a comprender el por qué nos pasan ciertas cosas. Pero también nos va a ayudar a entender de que no aferrarnos. Es que solo quiero que me pasen cositas bonitas. Lo malo, no, 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 no. Lo siento, el paquete viene completo. El saber cómo vivirlas, el saber cómo enfrentar esas situaciones que luego les llamamos problemas, es lo que vale, ¿no? Lo que les decía, hay personas, híjole, que tienen un sinfín de problemas personales, profesionales, laborales, económicos, intelectuales, energéticos. ¿Y qué creen? Andan como diputado en campaña, todos saludando. Buenos días, ¿cómo están? Porque eso hacen los diputados en campaña. Mi hermano, te espero en el voto. Ya votaron, ni te conozco. Por eso es mejor siempre ser un candidato eterno, ¿no? Pero bueno, entonces es esa parte, ¿sí? Dice, no colwa y kamiek mawisor, na mechtlahtlaniliat tlamatilistli, chikahualistli, yol tlahtlanilistli, iguan ispetlanilistli. Es una plegaria. Cuando yo hago mi ensueño, debo de saber qué es lo que voy a pedir, pero no pidan cosas materiales. Esos llegan por añadidura. Pidan, pidamos algo más elevado. ¿Cómo qué? Dice, ancestros, o sea, mis vidas pasadas. Con mucho respeto, les pido sabiduría. Sabiduría para poder enfrentar todas estas situaciones. Sabiduría para poder generar ese sustento. Sabiduría para poder sanarme y sanar a los demás. Sabiduría para poder intuir y percibir en esa oscuridad como el tecolotito. Entender que a pesar de esta oscuridad podemos encontrar un poco de sanación. ¿Ah? Los que nos hemos metido a algún temazcalito, ¿cómo está el temazcalito? ¿Hay luces? ¿Hay todo iluminado? No, está oscurito, lo más oscuro que se pueda mejor. ¿Por qué? Porque nos ayuda, sin cerrar los ojos o cerrando los ojos, a hacer una introspección, un cambio, una transformación. Porque lo que se intenta revivir, replicar en el temazcal es regresar al vientre de tu mamá, regresar al vientre de tu mamá, ¿no? Pero estando en el vientre de tu mamá, tú no puedes agarrar tu tambor con todo. Hasta, hasta parece concurso. Yo he estado en algunos temazcales. Hasta parece concurso. El otro canta, el otro más fuerte. Y yo digo que no, imagínense en el vientre de nuestra mamá el pachangón que armamos. No, inclusive es de mi humilde opinión, ¿no? Inclusive en el temazcal debe de haber una puerta de silencio. Puede ser un ejercicio guiado de decir cierren sus ojos, empiecen a inhalar, regresen a esa vida. Recuerden como cuando estaban en el vientre de su madre. Unan sus manos y estos deditos que son el fuego, chupen, métanlo a su boca y recuerden cuando estaban en el vientre de su mamá. Tal vez su mamá no les cantaba,
Pero ahora, prográmense que se van a cantar a ustedes mismos. Cuando venimos saliendo, vamos saliendo del temazcal, nuevamente estamos renaciendo en este cuerpo ya anciano, ya viejo, ya grande, ya adulto, pero estamos renaciendo. Qué sagrado es ese temazcalito, ¿sí? Fortaleza. Si yo tengo fortaleza intelectual, mental, espiritual, energético, en la sabiduría psicológico, podré generar todo lo que yo quiera. Alimento, dinero, espacio, cosas materiales, esperanza. Que yo siempre tenga la esperanza que lo voy a lograr las cosas. Iluminación. Iluminación, conexión con la parte onírica. Que yo tenga esa conexión con mis sueños, con esta vida y pueda yo trabajarlo energéticamente. ¿Qué necesitamos para hacer este ejercicio? Para viajar al Mictlán. ¿Qué necesitamos? Necesitamos velas, las velitas chiquititas. Cempolxochitl, flor de cempasúchil, de los cuatro rumbos. Trazamos así las florecitas de cempasúchil, así, en forma de cruz. Aquí que tenga flores y una cruz. Y vamos a cortar una sola flor de cempasúchil y lo empoderamos. Cuatro veces, cuatro intenciones y ya lo ponemos en medio, como una ofrendita. Y va a estar acostadita, hagan de cuenta, es este. A ver, este es así, lo vamos a poner la flor. Aquí tiene flores. En cada uno de los extremos tiene flores. Y aquí en donde se cruza, vamos a darle nuestra energía a nosotros. Y tiene que ser de cempasúchil, sí. Puede ser de otra flor, no. ¿Por qué? Porque la flor de cempasúchil es especial para el Día de Muertos. Porque vamos a trabajar con Miquistla, con la muerte. ¿Y cómo le hago? Hay que cultivar las flores de cempasúchil, hay que conseguir la semillita. La mayoría ya les compartí esas semillitas de cempasúchil. ¿Dónde? Pero yo no tengo ningún terrenito, ningún jardincito. En una macetita lo puedes cultivar. La flor de cempasúchil. Se adapta, en un año se adapta. Al siguiente año esa misma semilla lo vas sembrando, se va a adaptar. ¿Cuándo? ¿Nomás con los días de muertos? No, no. En cualquier temporada. Claro que no sé, en la nevada, porque ahí sí va a ser difícil, ¿no? Pero nosotros aquí en la montaña de Guerrero, todo el tiempo tenemos las flores en cempasúchil, ¿sí? Todo el tiempo. Siempre tenemos flores en cempasúchil. ¿Pero por qué? Porque es diario, se utiliza para las ceremonias. Porque esa flor, tú vas a una fiesta patronal aquí en los pueblos, llevas tu florecita de cempasúchil, que le llevas a Tonantzin. ¿Se acuerdan que no es la Virgen de Guadalupe? A Tonantzin. Llevas tu ceremonia, en tus ceremonias tu flor de cempasúchil, ¿sí? Necesitamos itztli, una obsidiana. Es que no tengo, hay que conseguirlo, hay que conseguirlo. Pero pues acá no hay que buscarlo. Es que estas herramientas es sí o sí, tenemos que tenerlo, ¿sí? Copal y copal. El humito de copal, cuando lo empezamos a quemar, es ese humito. Su olor no se resisten a las energías de acercarse y ahí puedes trabajar con ellos. Les decía yo, el copalito
es la sangre de de esa planta. Es la sangre. Es como, esta, hagan de cuentas, es la planta de copal, el arbolito. Lo que hacen es rayarlo y empieza a salir su savia. Es su sangre, es su sangre. Se junta y eso se le ofrenda al abuelito fuego para que es una ofrendita de sangre de una plantita. Por eso, por eso, algunos abuelitos lo que hacen es, a propósito, cortarse, le ofrecen copal y la sangre de uno. Estamos ofrendándole a las energías. Es nuestra energía. Dicen, es algo satánico. No, porque nuestra sangre es lo más sagrado que tenemos como humanos. Y lo dice el maestro Yahweh, es el que lo está inventando. No, yo no estoy inventando nada. Están en los Amoshli. Chequen en los Amoshli. Ahí está. Ujú. Shikali, jícara, una jicarita de madera. Aquí tengo unos dos. Que le llamamos nosotros de comatito, ¿no? Algunos los pintan y se ven bien hermosos. Para los que hemos asistido en algunas ceremonias, yo les he llevado unos, ¿sí? Miren, ese es, estas son las jicaritas. ¿Para qué? ¿Para qué esta jicarita? Para la agüita, para la agüita que vamos a poner nosotros, ¿sí? Para nosotros los que muy recientemente estuvimos en la ceremonia que fuimos a Tesanto, me parece que doña Ana ofrendó unas jicaritas, esas chiquititas. Para eso nos va a servir, ¿ah? Para eso nos va a servir. Por eso, les decía yo, en ese tipo de ceremonias, siempre intentamos dar o llevar, por ejemplo, el hermanito Yaoye Yecati llevó jarritos pequeñitos, me acuerdo, sí creo que era él, jarritos de barro, porque son para utilizarse en las ceremonias, son herramientas. Algunos decían, es que qué bueno, ¿no? No me acuerdo quién hermanito decía, estaba bien contento. No, dice, mira, me dieron mi bastón, me dieron mi jicarita, me dieron mi jarrito, me dieron mi collarcito de obsidiana. Qué afortunado. Y yo le decía, y algunos hermanitos le decían, no son regalos, hermano, son herramientas de trabajo y te están dando una responsabilidad de trabajar. Ujú. Y, güey, tecolote, una plumita del tecolote. Por favor, consigan una pluma de tecolote. Sí. En esta ceremonia que vamos a estar el 20 y 19 vamos a estar por ahí en una parque, parece que en Coyoacán. Les compartiré algunas plumas. Ahí tenemos algunos. Ajo, tabaco para la protección. Recuerden que nos vamos a
No se duerman, no se duerman. Aquí estamos, hermanitos. Hay que esperar al maestro. Sí, ojalá pueda regresar. Aquí Una esperamos, pregunta, hermanito. hermanitos. ¿Alguno de ustedes sabe dónde puedo comprar una chalupa tipo Lakota? ¿En qué ciudad estás? En Matamoros, Tamaulipas. Aquí en Ciudad de Anita, México. pienso que lo sabe el hermano Miguel Ángel de California. Cierto. ¿Acá en México no hace nadie pipas? Probablemente en el Sí, mercado Sonora. yo conozco una abuela que prepara pipas. Ella hace danza de la luna y temazcales. Ándale, me encantaría si puedes pasarme el dato. Porque yo me enamoré de la ceremonia de la pipa sagrada. Lógico que no la voy a hacer como ceremonia, sino nada más es personal. Bueno, hermanito, estamos de regreso. Bueno, les decía yo, este es como una ceremonia, es una protección para hacer la ensoñación. Es importante tener estas herramientas. Si quizá en este momento no tienen todas las herramientas, de preferencia el ajo, tabaco, para la protección. El tabaquito es para ofrendarle en el Popochcomil al rumbo norte, a los abuelitos. El humito es para ellos, no para nosotros, para ellos, ¿no? Para la protección, igual que el ajo. Y alguno de un hermanito me decía, oiga, pero yo no tengo ni ajo ni tabaco. Bueno, hay otra forma. Tu saliva, protégete con tu salivita, ¿no? Ahí no me vas a decir que no tienes saliva, ¿eh? Ya de plano si no lo quieres hacer. Pero con la salivita, pues sí hay que protegernos también. A veces salimos desaprevenidos, ¿no? De la casa y Lo sacó el internet, yo creo. bueno, pues este internet que está jugando con nosotros. De hecho, hermanitos, la computadora, pues no, ese es el defecto que tiene, ¿no? El otro sí, pues el HP, muy compatible, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar, no nos va a detener esto. Diciéndoles, esa es la protección que vamos a hacer, y nos dice, es un cambio total, es un cambio, es una ofrenda, Ocelotzinacat y Olchicahua, la fortaleza de un ocelote con el murciélago. El murciélago por la ecolocalización.
El murciélago que nos presenta aquí es del códice Feyerabad-Meyer. Vemos aquí que tiene la indumentaria, principalmente esta parte que es la de Xipetotec, blanco y rojo, ¿no? Entonces lo que está intencionando, dice, es un cambio total que debe de renacer desde el corazón, pero también debe de nacer desde esa fuerza de voluntad que tenemos, como lo está ofrendando aquí su palabra de este personaje, ¿no? Entonces, podremos decir entonces, el cambio energético, vean, uno, dos, tres, esas cuentitas de Neltilis, pero hay tres. Parece que se volvió a desconectar el maestro, pero la hermanita que estaba pidiendo el contacto de la abuela que realiza pipas, Sí, si me puede compartir su contacto y ya le envío el contacto de la abuela con mucho gusto. a ver, ¿quién eres, muñequita? Yo soy, bueno, aparezco como Sacil, me llamo Mariel. Bueno, lo pongo ahí en el grupo. Sí, Le con voy a gusto, poner, ya ahí ah, tomo su le voy número a y ya poner le envío pipa el contacto. sagrada. Ajá, gracias, Claro que muñequita. sí, gracias. Híjole, pues bueno, ojalá y nos deje terminar, ¿verdad? Con el trabajo que nos toca. Muy bien, hermanitos. Entonces, les decía yo, viene de un cambio, en este caso lo que nos muestra el murciélago, el sinácar, en donde nosotros debemos de cuidar la conexión, la ciclicidad, justamente con estos tres astros, ¿no? ¿Quiénes serían? El Sol, la Luna y Titlahuizcalpantecutli que tenemos aquí. Al igual que también tiene un rostro, una pequeña parte, este tzinacat, de este Ozomatli, ¿no? Que si lo vamos a hacer esta actividad, ceremonia, debe de ser con ese amor, con esa actitud positiva del Ocelotzi, pero también del Ozomatli. ¿Por qué Ocelotzi? En la de saber observar y percibir, acechar, pero también con la actitud positiva de Ozomatli, al mismo tiempo con la energía de Xipetotec, para que podamos generar ese cambio de ese trabajo, ¿no? Dice Tequilistli Tlenticuis, ¿qué trabajo a realizar? Trabajarlo en un lugar cerrado, empoderar las velas. Esa es la primera parte. Es en un lugar cerrado, en nuestro cuartito, en nuestro altar. Empoderar las velas. Agarramos, eso ya lo hemos practicado, agarramos estas velitas y le damos nuestro aliento en esta parte de nuestras manos, ¿sí? Les damos ese empoderamiento a las velitas. Prendemos las dos velas. Un ojo ve esta vela, otro en la otra vela. Vamos a leer esas velas. Por eso es que lo vamos a hacer en un lugar cerrado. Porque hay muchas energías cerca a nosotros. Este vela va a empezar a moverse mucho. Va a tener mucho movimiento sin necesidad del aire externo.
Pero cuando Dile, nosotros... Emiliano, que ahorita le llamo, me está llamando. Bueno, permíteme silenciar. Entonces, cuando estas flamas empiezan a moverse de una u otro lado, quiere decir que en ese espacio hay energías que ahí están presentes. Pero, ¿qué debemos de hacer? Bueno, primero es entender que no estamos solos. ¿Esas energías son malos o buenos? Luego preguntamos, ¿no? No es que sean buenos o malos. Simplemente es que las energías están ahí. Otra cosa que no los hayamos percibido, no los hayamos vivido en ese momento, ¿verdad? Al mismo tiempo, nosotros debemos de entender que jamás estaremos solos. Ahora, encontramos unas flamitas que se queman bonito, bonito. Ah, es que también las energías que están ahí, porque no es que no quiere decir que no haya energía, sí, pero están en paz conmigo mismo, están tranquilos. Pero cuando empiezan a moverse las flamitas, quiere decir que las energías están inquietas, ¿no? O lo otro es que esas energías realmente están en esa contradicción que no quieres que hagas esa ceremonia. ¿Por qué? Porque les conviene estarte drenando, quitando tu energía, ¿no? Porque nos quitan energía. Los que le llamamos nosotros esas larvas energéticas o los vampiros energéticos. ¿Existen? Claro que sí. Que no aceptar, bueno, o saliva. Hermanitas, ¿en qué grupo puedo, me pueden agregar para ver lo de lo de las pipas, por favor? La Socamati. En el grupo del Temasiani, en el de este curso. Hola, claro, la abuelita no tiene un grupo en sí, pero a los hermanitos que estén interesados en en la pipa sagrada, yo les puedo dar el contacto de la abuelita. Sí, ahí lo puse ya, muñequita, yo en el grupo, para que sepas que soy yo, soy Lupita. ¿Es el grupo de Lupita cultura? Lucio, ¿verdad? Sí, ¿Es el grupo no, de es historia y el grupo cultura? del curso, es el grupo del curso, ¿Me puedes agregar? es el maestro, ¿El maestro me puede agregar? ¿No hay otra sí, persona que me pueda agregar? no lo sé, la verdad. ¿Cuál es su Soy- nombre de usted? A lo mejor ya está en el grupo. Ya debe no estar creo. agregado. Si José está Luis tomando la Egualdi. clase, ya está agregado. Es que yo me metí al grupo de historia y cultura y ahí es donde estoy viendo ahorita la clase. Ese Ay, pues, grupo que formó Miguel Ángel, el de no, Estados Unidos. no es el otro. Entonces, Sí, ¿quién me puede sí, agregar? ese El es el Temashani lo pudiera Miguel Ángel. agregar, solamente que escríbale, bueno, el Temashani Yaot, ahí sí es cierto, lo comparte en historia y en los otros grupos que tiene el hermano Miguel, pero ahí mismo donde el Temashani Yaot compartió el link, nada más escríbale un mensaje directo y Temachtilistli dígale Huehue se que si llama lo el puede grupo. agregar. ¿Qué Matazo Camati? Temachtilistli Huehue se llama el grupo, ¿no? Sí, Donde estamos ahorita con el maestro Temachtiani. sí. A mí también me incluyen para la pipa, mi nombre es Pedro Flores, por favor. Yo me llamo José Gracias. Luis Rocha Seguali. ¿De dónde habla usted, José Luis? Yo soy aquí en el Estado de México, en Huixquilucan. Ah, muy bien. Sí, el grupo se llama Temachtilistli, es en el grupo donde estamos ahorita, que la clase, donde parte los links al maestro. Ahorita está en el Face o en el WhatsApp. En el WhatsApp. Temachtilistli. Temachtilistli Huehue. Ahí están los links que entramos a las conferencias.
Ahí, Ahorita lo voy a ahí apuntar. pídale que se registre, que lo registre. Mándele un mensaje. Tazo Camate. Temastiani está intentando reingresar, pero creo que no lo dejan. Vamos a esperar un ratito, hermano. Sí, Hermanitos, ¿quién va a ir el día 20? Hermanita, yo estoy en Nueva York y ahora un poco problemático viajar, salir de Estados Unidos porque hay problemas al entrar con los residentes. Yo solo soy residente, no me he querido hacer ciudadano. Ah, muy bien. ¿Y no saben de los de acá de México? Probablemente sí podamos asistir, hermanita. Entonces, por ahí vamos a estar confirmando en estos días. Ay, sí, porque a veces no tengo la oportunidad de ver el grupo y posiblemente, depende de cómo me vaya a mí fluyendo los asuntos aquí, pueda yo irme, pero pues sí tengo que tomar el vuelo Matamoros, México. Creo que se van a reunir en Coyoacán, algo así. Sí, me parece que sí. Yo no he visto exactamente la ubicación, pero mi mamá me dijo que estaba programado ahí para Coyoacán. Ay, qué bueno, voy a estar al tanto. Sí, me parece que va a ser una reunión bien bonita. Sí, hombre, lo malo es que yo estoy bien lejos y luego hay otra el día 31 de mayo. ¿Y cuándo es lo Eh, de Coyoacán? ¿En qué fecha es lo de Coyoacán? El 19 de abril, perdón, el 20 es la ceremonia, el temazcal. Pero es en el Estado de México esa ceremonia. Se llama, sí, en el Calpuli, Sí. Huitzilin, Ipan Yeyecat. Sí, la hermanita Ana y yo, ya confirmamos, vamos a ir. Ay, qué bueno. Hermanita Leti, ¿dónde es la ceremonia en el Calpuli? Sí, es en San Pedro Otzolotepec, cerquita de Xonacatlán. Pero se reúnen en Coyoacán para de ahí irse, ¿verdad? No, ¿O no? no, ¿No? no, 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 porque nosotros, bueno, yo no voy a ir a Coyoacán, que Coyoacán es el día 19 y de ahí de Coyoacán el Temastián hizo la presentación de su libro y pernocta ya en el Calpuli del Ah, hermanito Nahui Zipacli. Y nosotros lo vemos hasta el día 20. muy bien. Ajá. Yo pensé que había otra ceremonia, pero es entonces el libro. Ujú. Sí, solamente van a presentar su libro en Qué bien. Coyoacán. Ajá. Y ¿Qué más? entonces el día 20 es en San Pedro Stolotepec. Sí, Ahí va a ser el temazcal. sí. ¿Ya tienen horario? Ah, yo no recuerdo haberlo visto, pero el abuelito te puede decir toda la información. ¿Cómo se llama el abuelo? Ya Este, Ocelot. sí, Fragelis Martínez de la Cruz, ya se lo te colo. sí, y el dueño de Temazcal es el hermanito, Nahui Zipacli. Yo creo que después nos dan bien todo el itinerario y el Ajá, horario para llegar y cómo va a estar todo. muy bien. Muy bien, el día 20 de abril. ¿Qué más? Pero me parece que sí ya programaron como las actividades del Temazcal y el Calpuli y todo lo que van a realizar por allá. Sí, el abuelito creo que comentó que alguien va a recibir su siembra de nombre. Ah, yo me ¡Ay, va a qué dar ¿Quién mi es? siembra de nombre. gusto! ¿Quién es yo? Sí, Felicidades. gracias, gracias. ¿Cómo te Sí, ya, llamas? ya. Leti. Leticia Leti. Burgos. Yo tengo el Sí, mío ya me pendiente. gané mi siembra de nombre. ¿Cuáles Sí, yo son tengo sus el mío. energías, hermanita Leti?
Yo tengo el mío pendiente, hermanita. Sí, sí, ahora sí que por el trabajo realizado, Ajá. pues ya me hice digna de ganarme ese honor de que me siembre mi nombre el Temastiani y para mí Ay, qué es linda. un honor. Y ¿Tú yo por estás lo ahí, viejito. estás en el Face como Leticia Burgos? Sí, sí, ¿qué más? ¿Con qué otro apellido? Porque hay muchos. Ah, Legorreta. La Ay, qué Solcamati. bello, hermanita Leti. Mi mamá también quiere su siembra de nombre, entonces, ay, qué bonito. Ojalá que la pudiéramos acompañar. Vamos a hacer todo lo posible. Ay, ojalá, y qué bonito que tu mamá te acompañe en todo. ¿Eh? Se me hizo genial que fueran a ver ustedes dos al Temastiani hasta Guerrero. Y cuando supe que fuiste con tu mamá, yo dije, ay, wow, o sea, qué Ay, conexión sí. tan bonita tienes con tu mamá, ¿eh? Oh, aparte No, de que tan jovencita. la Es, verdad aquí entre el grupo hemos ajá. tenido unas experiencias bien difíciles, porque amo a Claro. mi mamá y yo sé que ella me ama, pero la relación ha sido muy difícil, pero ha sido increíble porque también hemos pasado muchas experiencias, así como ir a conocer al abuelo Yaut, que no lo conocíamos, y el recorrido para ir al lugar sagrado, y bien, o sea, es un poquito difícil. Y yo estoy súper agradecida con la vida y con mi madre porque 65 años y ahí entre montañas y bien luchadora y para mí, ay no, o sea, yo ver a mi madre haciendo su esfuerzo por llegar y por regresar, híjole, es un ejemplo de vida bien grande. No eres la única muñeca. Yo así lo hice con mi hija. Y también igual de problemas. Todo el mundo tiene problemas, no te preocupes. Sí, pero creo que la verdad este camino con el maestro Yao a mí me ha hecho reflexionar mucho, este, ir hacia mi, ahora sí que al lugar que me corresponde, honrar a mis padres Ajá. y reconocer también mis errores, también igual reconocer mi energía sagrada, pero como diría, ¿no? Tomar mi lugar. Sí. Entonces, híjole, este camino sagrado me ha ayudado muchísimo y sobre todo lo que platicaba con mi mamá, que nosotras hemos tenido la oportunidad de conocer a muchas abuelas, muchos abuelos, y cada Sí. uno nos ha dejado su gran aprendizaje, pero realmente el abuelo Yao, híjole, o sea, yo le digo a mamá, es que él muestra el ejemplo con su caminar, con su ejemplo así como la vida cotidiana. Y muchos abuelos, como él lo ha mencionado, ¿no? Te cobran 10,000, 5,000, no sé qué, Sí. y le ponen tarifa ahí al conocimiento y a la Sí. medicina y todo. Yo me quedé maravillada con abuelo Yaol porque es, híjole, bien íntegro, para mí es un ejemplo de vida y súper coherente con su palabra, súper respetable y todo. Entonces, de verdad, hermanos, yo les digo que quien tenga la oportunidad de ir, compartir, experimentar y aprender del abuelo así más que lo que nos enseña en palabras, su ejemplo de vida, híjole, es bien grande. Tzatzil, Entonces, sí, de verdad que yo bien agradecida con el maestro y ahora sí que cada vez que se me quiere reflejar ese ego, digo, no, 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 ahí tienes a Temashtiani, entonces, a ver, ¿a dónde vas? Y sí, Este, entonces de verdad es un gran, gran, gran perdón, maestro. perdón, Tzatzil, chicas, quiero el felicitarte por maestro esta. mandó un mensaje al chat que ya no pudo entrar al internet y mandó lo que falta, ahí está dando una explicación con un audio. Ah, muy bien, gracias. Entonces, Sí, Gracias. buenas noches. Hola, Tzatzil, buenas quiero Buenas noches. felicitarte. noches. Buenas noches a Buenas todos. noches a Síguenos todos. platicando, Para hermanito. todos. Los Buenas esperamos en noches a todos. Descansen Coyoacán. todos. Hermanos, Descansen. feliz noche. Hasta luego.